penal de lo que es abandono de persona. Pero en una primera introducción, antes de hablar de lleno de lo que es esta figura delictiva, es importante introducirnos a los deberes que tienen los médicos para con los pacientes. Como sabemos, los médicos, luego de recibirse, después de la larga lucha estudiantil que implica la carrera, adquieren ciertos deberes que son deberes específicos y distintos a los de cualquier individuo normal y corriente, ya que su profesión está ligada a la vida y a la salud, donde cualquier error o cualquier actuar imprudente realmente puede lesionar o incluso ocasionar la muerte de una persona. Entonces, la ley pone en cabeza de estos profesionales ciertos deberes específicos. El primer deber, le voy a ir pasando la diapositiva, ustedes me dirán si... El primer deber que tiene el médico es el deber de información. El médico tiene un deber de informar al paciente sobre su estado de salud, los tratamientos terapéuticos que son aconsejados en su estado de salud y las posibilidades de curación que tiene el paciente si se aplican esos tratamientos, ¿no? El médico tiene que esclarecerle al paciente todos los temas que el paciente necesite conocer para someterse a ese tratamiento. Es un deber que el paciente también lo tiene que ejercer y no quedarse muchas veces con la duda o con el miedo de que el profesional no se lo puede cuestionar, no le puedo plantear otra hipótesis dentro de lo que es el sentido de común y obviamente la genuinidad de los conocimientos que tiene un paciente respecto a un médico, pero tiene que sacarse todas las dudas y es un deber del médico evacuarlas. El médico no le puede escatimar información al paciente, por ejemplo, si la enfermedad es incurable, si existe otro tratamiento que a lo mejor es más caro y más costoso, pero el médico presupone que esa persona, por no obtener, por ejemplo, una obra social, no lo ofrece y no se lo informa. Ahí estaría actuando mal el médico. El médico tiene que informarle acabadamente todas las posibilidades que tiene el paciente para poder realmente paliar su problema y su afección. En este deber de información, como ven en la pantalla, hay una contracara como si fuera una moneda, donde el anverso es el deber de información y el reverso es el secreto profesional. El médico tiene la obligación legal de no ventilar a terceros, es decir, no comentar a terceras personas ningún tipo de información que haya recibido de su paciente a causa de la atención médica o del tratamiento que esté realizando. Ni ninguna otra infidencia que el paciente en las consultas diarias de consultorio le brinde al médico. Este es un deber legal que solamente puede ser en cierta forma vulnerado por el médico en dos supuestos. Uno, cuando existe una obligación legal de denunciar un hecho delictivo. Pónganse ustedes, por ejemplo, en el caso de que reciben en su consultorio a un niño menor de edad que ha sido víctima de lesiones, que se presuponga que sean de personas adultas. En ese caso, el médico está obligado a hacer la denuncia penal correspondiente, si es un menor de edad. En el caso también que sea relevado de ese secreto profesional, por ejemplo, para declarar en una causa judicial como testigo, en esos casos el médico sí puede declarar sobre cuestiones atinentes a la atención que tuvo para con su paciente. Otro deber que tenemos, que tiene en realidad el médico, yo no porque soy abogado, es el deber de asesorar y aconsejar al paciente. De nada sirve este deber de información, de decirle al paciente cuál es su afección, si no le da su opinión respecto a cuál es el mejor tratamiento que él considera que corresponde aplicar
para paliar esa dolencia o esa enfermedad. Y también en ese asesoramiento tiene que decirle al paciente cuáles son los riesgos si el paciente no se somete a ese tratamiento, ¿no? A su vez, otro deber que paso rápidamente es el deber de requerir el consentimiento del paciente, que de esto algo bastante, ya les habló Gabriela en la charla pasada, que este consentimiento implica una aceptación voluntaria de parte del paciente del tratamiento a recibir. El médico no lo tiene que convencer, sino que lo tiene que persuadir al paciente, indicándole cuáles son las mejores alternativas de ese tratamiento, y esa aceptación, ese consentimiento del paciente se tiene que dar. Por ejemplo, en el caso de someterme a una intervención quirúrgica, tendré que firmar, el médico me tendré que dar un consentimiento informado donde me diga todas las posibles consecuencias que puede tener ese tratamiento, incluso las complicaciones, y así yo como paciente decidir libremente si voy a someterme a esa intervención quirúrgica o no. Que muchas veces sabemos que en la práctica estos son formularios preimpresos, que muchas veces ni siquiera nos los leen, y nosotros sí como pacientes tenemos el derecho de decirle, no, mire, doctor, explíqueme cuáles son todas las posibles consecuencias que dice esta hoja y qué consecuencias puede tener la intervención. Es un deber de información que tiene el médico. Bueno, en fin, hay otros deberes que van de la mano, que se los voy diciendo, como el actuar diligentemente que tiene el médico, de realizar prácticas necesarias para mantener la vida del paciente, tiene el deber de llevar en debida forma también la historia clínica, tiene un deber de abstenerse de asegurar un resultado. Si el médico a nosotros nos puede asegurar un resultado de curación, la obligación del médico es una obligación de medios, donde él simplemente se compromete a poner lo mejor de sí, toda su pericia, todo lo que ha estudiado en su especialidad para lograr un resultado bueno. Él mira a lograr un resultado bueno, pero él no me puede asegurar que el resultado se va a producir, porque como sabemos en la medicina hay muchos imponderables que dependen de la subjetividad, es decir, dependen de cómo reacciona el cuerpo de cada persona. Hay cuestiones que, por más que el médico actúe excelentemente, la complicación se produjo, y no fue por un mal accionar del médico, sino por cuestiones patológicas propias de esa persona en particular. Otro deber que tenemos es el de reducir los riesgos a que se somete el paciente, el deber de efectuar una derivación o una interconsulta en caso que el médico no esté capacitado para realmente atender la afección. Tiene el deber de hacer una interconsulta con un especialista o derivarlos a un centro de mayor complejidad. Pero antes de ingresar a lo que es de lleno al abandono de persona, hay un deber que para el tema que vamos a hablar es la piedra angular de todo, que es el deber de asistencia. ¿Qué es este deber? El médico tiene el deber, tiene el médico el deber de realizar las prácticas adecuadas con el fin de curar al enfermo de la dolencia o de la patología que padeciere, o de mantener su vida. Es decir, el deber de asistencia es el deber de que haga las prácticas adecuadas del médico con el fin de curar al paciente enfermo o a cuanto menos mantener su vida. En circunstancias normales, no existiendo ninguna urgencia ni ninguna relación previa entre el médico y el paciente, debe admitirse la posibilidad de que el médico se niegue a atender a un paciente. ¿Se entiende esto? Circunstancias normales, donde no hay una urgencia médica, un paciente que no está en una situación de urgencia, ni tampoco ese paciente fue atendido previamente por el profesional, el médico sí tiene el derecho de decir, no, yo ese paciente no lo atiendo. Pero hay en determinadas circunstancias en donde el médico no puede elegir, donde el médico no puede negarse a atender al paciente. ¿Cuáles son estas circunstancias cuando está en riesgo la salud del paciente?
Cuando está en riesgo la salud del paciente, por ejemplo, es un supuesto en el caso de una emergencia médica, o en el supuesto que no hubiese otro médico disponible en el lugar. Imagínense ustedes un ejemplo para que esto se entienda, de en una cancha de fútbol, en un partido de fútbol, cae desvanecido uno de los participantes y a causa de ese desvanecimiento, por la gravedad que tiene, por ejemplo, un problema cardiológico, no se admite, no se puede esperar que llegue una ambulancia. Y resulta que uno de los compañeros era médico, estaba jugando el fútbol con él. Ese médico no puede negarse, o era el médico a lo mejor que estaba tomando un café en el bar, no puede negarse a atenderlo. Ese médico tiene que prestar el auxilio. Y aún en el caso que no lo haga, ese médico lamentablemente va a estar comprometido en su responsabilidad, ni hablar que civil, incluso hasta penal, por una omisión de prestar ese auxilio. Es decir, que como vemos, los médicos asumen desde el día que se reciben ciertas obligaciones que son muy precisas con respecto a los individuos y en situaciones que no pueden dejar de actuar. Esto nos entra de lleno, este deber de asistir, a lo que es el delito de abandono de personas. Este delito está regulado en el artículo 106 del Código Penal y el mismo establece: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, colocándolo en situación de desamparo, abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o abandonando a su suerte a una persona a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Luego la ley establece los agravantes de esta figura, que dice que la pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Posteriormente dice, si se ocurriere la muerte, esta pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Antes que nada, hay que saber que el bien jurídico protegido de este delito, cuando hablamos de bien jurídico protegido, nos referimos a qué es lo que la ley protege cuando crea este artículo, y lo que la ley protege en este caso es la vida de las personas y la integridad psicofísica y corporal de las personas, es decir, la salud. Y es un delito de peligro el abandono de la persona, porque necesariamente la persona no tiene que sufrir un daño, una lesión o tener que fallecer para que se produzca este tipo penal, es decir, para que se concrete, se consume este delito de peligro. Cuando hablamos de abandonar a su suerte a un incapaz, yo quiero graficarles un ejemplo que me parece que se va a poder entender. Porque como ustedes ven, la norma es muy técnica. Y en lo que es la medicina, cuando habla de colocando en situación de desamparo a una persona, se está refiriendo en realidad, porque el abandono de una persona es un delito que regula a cualquier ciudadano, a cualquier individuo puede quedar incurso en este delito de abandono. Por ejemplo, atropello con el auto a un peatón en el campo, en un lugar donde no pueda recibir auxilio de tercero, y me voy en el auto, lo dejo tirado, yo, por más que no sea médico, estoy incurriendo en esta figura del abandono de la persona. ¿Tá? Pero en lo que es la medicina propiamente dicha, generalmente este delito se produce cuando se abandona a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma. ¿Qué significa que sea incapaz de valerse por sí misma? Es la persona que no se puede prestar por ella misma los auxilios propios por la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, el caso de un médico anestesista que abandona al paciente durante el acto anestésico. Estamos en un quirófano, están operando el cirujano a la paciente y de repente el médico abandona el recinto
y se va a otra sala de quirófano porque resulta que estaba haciendo 2 anestesias de manera simultánea. Y resulta que el paciente de repente sufre una complicación, por ejemplo, una complicación cardíaca, una complicación respiratoria en medio de la operación. Y resulta que por la falta de este anestesista, ante esa complicación, realmente se puso en peligro la vida y la salud de ese paciente. En ese caso, es un caso de manual de que se estaría generando un abandono de personas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Para que ustedes lo entiendan, no hace falta que el abandonado quede en un campo, en un lugar alejado. No, acá lo dejó en un quirófano, pero lo dejó abandonado a su suerte, es decir, a la buena de Dios. Porque quien era el especialista, quien debía monitorear la respiración, la frecuencia cardíaca y los signos vitales de ese paciente, era el anestesista que se fue con cualquier finalidad que haya tenido, de manera ilegal, en hacer 2 anestesias de manera simultánea. Es decir, que este delito, en primer lugar, va a ser realizado por un sujeto activo. Este sujeto activo va a ser, en el caso que le estoy comentando, el médico. Que este médico, ¿por qué se encuentra obligado a asistir a la víctima? Se encuentra obligado por contrato. Cuando ustedes se someten a una operación, están, ya sea por la obra social o así sea de manera particular, están vinculados por un contrato con ese médico, o incluso porque si este médico los atendió con anterioridad en todas las anteriores, hay una conducta precedente que lo obliga a actuar y en ese caso brindar la asistencia y quedarse en ese quirófano hasta que la persona salga de la sala de recuperación y que realmente se haya recuperado de la anestesia. No se puede alejar y dejar al paciente abandonado. El sujeto pasivo, es decir, en este caso, quien es el paciente, tiene que ser una persona incapaz de obtener los auxilios necesarios por sí. En el ejemplo que yo le di, esta persona está bajo los efectos de la anestesia, está dormido, está inconsciente. Esta persona no se puede, en el caso de que pierda la frecuencia respiratoria, dársela a un auxilio, avisarle al cirujano, es decir, está en una situación de desprotección absoluta. Y para que se consuma este delito, es necesario que realmente el riesgo para la vida realmente se ocasione. Si esta persona, por ejemplo, en el caso que le comenté, el anestesista la dejó abandonada a la paciente y resulta que no tuvo ninguna complicación, en este caso no se estaría dando la figura del abandono de persona. La ley requiere este tipo penal, digamos, la norma requiere que efectivamente haya un resultado, y este resultado es que se haya puesto en peligro la vida o la salud de la persona. El médico, en este caso que se fue, tendrá una sanción administrativa porque violó un código de ética que establece que no se puede retirar del quirófano hasta que el paciente se recupere, pero no estará incurriendo en este delito de índole penal. Bueno, por ahí son cuestiones muy técnicas que estoy tratando de bajarla porque es una figura que es complicada hasta para los abogados, así que ojalá que la puedan entender y me parece que lo más gráfico es esta situación, el anestesista que abandona el quirófano. Pero también este tipo de delito se puede ocasionar tanto apartándose de la víctima, es decir, en el caso que se fue del quirófano, pero incluso también cuando está en el lugar y omite prestarle los auxilios o los cuidados necesarios. Como otro ejemplo puede ser el caso del médico, también anestesista, que se encuentra presente en la sala de recuperación y no la monitorea la paciente, la deja
sin cuidado, digamos, sin nadie que la esté vigilando, y de repente esta paciente sufre una depresión respiratoria o sufre algún tipo de anomalía, y nadie la advierte. El médico ni siquiera advirtió la circunstancia y omitió prestarle el auxilio en el momento que correspondía, y a causa de eso puso en peligro la vida y la salud de la paciente. En ese caso también consideramos que hay un abandono de personas. Es un delito de omisión. ¿Por qué de omisión? Porque justamente se omite hacer lo que tenía que hacer el médico, se omite realizar la conducta a la que él estaba obligado a observar. En este caso, en controlar a la paciente hasta que tenga el alta médica anestésica, de realmente monitorearla, controlarla, darle el auxilio, si le faltaba el oxígeno, intubarla para que esa persona se recupere. Este delito tiene una particularidad que hay que distinguirla de lo que es la omisión de auxilio. La omisión de auxilio se produce cuando, en este caso, el médico no creó la situación de peligro, sino que la situación de peligro se dio por otra circunstancia y el médico se encuentra con esa situación. Por ejemplo, cuando hablamos de la cancha de fútbol, el médico no creó esa situación de peligro. Él se encontró con una situación de emergencia, con un paciente desvanecido, con un problema de índole cardíaco, por ejemplo, un infarto, y él se fue, no prestó el auxilio, ¿se entiende? En este caso, sí hay un delito de omisión de auxilio también punible por el Código Penal. Lo mismo el médico que está en una fiesta, el médico también, que muchas veces se ha visto en la práctica, de ese médico que dice, lo llaman desde la guardia por un paciente que ha tenido una complicación, y el médico dice, no lo atiendo porque ese paciente corresponde a otro médico que es que lo venía atendiendo, por lo tanto yo no lo puedo, no voy a intervenir, llámenlo al médico que corresponde, y ese paciente después tiene una complicación, ya sea un fallecimiento o lesiones graves. En ese caso, el médico también ha incurrido en un delito de omisión de auxilio. Bueno, a su vez también hay otros tipos de ejemplos que les puedo dar, de circunstancias que en la práctica muchas veces de manera lamentable se dan, como por ejemplo cuando el médico de una ambulancia deja a un paciente sin que nadie lo reciba oficialmente en la guardia, y este paciente sufre una complicación. Este es un caso claro de un abandono de persona y una omisión de auxilio. ¿Cuántas veces vemos los problemas que tenemos con las ambulancias, que muchas veces se niegan ni siquiera a trasladar a la persona a un nosocomio, a un hospital, y brindarle los auxilios necesarios? En este caso, sí se produce la figura del abandono de personas. El médico de guardia que estaba durmiendo y no atiende al paciente por estar descansando, y este paciente se descompensa y sufre una complicación esperando en la guardia. Los casos que les estoy comentando son casos verídicos y que lo vemos en la práctica, lamentablemente, y esto lo estoy comentando no desde el punto de vista ni que estoy enojado ni enfrentado con los médicos, muy por el contrario. Sabemos que son una pieza importantísima en nuestra sociedad, y como en todas las profesiones, hay profesionales realmente buenos, que realmente son dedicados, y profesionales que son negligentes. Pero es importante que los médicos, porque sé también que en esta conexión hay médicos presentes, es importante que conozcan cuáles son sus deberes legales. Más allá del conocimiento que tienen de su profesión, tienen que conocer qué deberes legales específicos tienen para con la ciudadanía, y muchas veces no dejarse llevar por situaciones de indecisión que muchas veces ponen en peligro a una persona. Lamentablemente, como sabemos, nuestro sistema de salud está en una situación
muy complicada, lamentablemente, donde muchas veces en los nosocomios se ven que los médicos no dan abasto para atender a la cantidad de pacientes, pero bueno, muchas veces no, son cuestiones que no dependen de los médicos, sino de las cabezas de estos nosocomios, de los directores médicos, de los dueños de las clínicas, que muchas veces por cuestiones, lamentablemente, de índole comercial, no dan un servicio acorde a lo que necesita la población. Otro caso también que se da en la práctica es de aquel médico que no atiende a un paciente por motivos económicos. El paciente que no tiene la obra social va con la familia en una urgencia y en el mismo ingreso dice, no, señor, si no tiene obra social no lo puedo atender, tiene que llevarlo a otro lado, y resulta que esta persona sufre una complicación en el trayecto y ya es tarde para atenderlo. También es un abandono de persona. Por cuestiones económicas no puede dejar de atenderse a un paciente. El primer deber que tiene el médico y todo nosocomio, que es el de cuidar la vida de la persona que se encuentra en una situación de emergencia. Y por cuestiones económicas no puede dejar de atenderlo, sino que tiene que darle la asistencia necesaria. Otro caso que se suele dar en la práctica es el caso de un abandono de un paciente cuando tiene una opinión contraria a la del médico. Por ejemplo, el médico que se ve que lo contradice el paciente respecto a lo que él cree que es el tratamiento adecuado y decide unilateralmente en abandonar al paciente, y ese paciente después tiene un agravamiento en su salud. En ese caso también se entiende que hay un abandono del paciente. Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de mala praxis médica, por lo menos en mi experiencia profesional, generalmente los casos que ingresan a tribunales a través de expedientes se tratan de delitos de índole culposo. Yo no sé si todos sabrán la diferencia entre lo que es la culpa y el dolo, que es un poco la idea que yo quiero esclarecerles hoy. Quien actúa con dolo es una persona que actúa con intención de dañar. Por ejemplo, quiero lesionar a alguien, quiero herir, quiero matar a alguien, le disparo con esa intención, con conocimiento de las circunstancias que lo puedo dañar y lo quiero dañar. Realmente no he visto en tribunales, y espero no verlo, médicos, digamos, que hayan sido demandados por un delito doloso, que hayan tenido la intención de dañar a su paciente. Generalmente los casos que llegan a la justicia son casos de delitos culposos. ¿Qué implica la culpa? Implica un actuar de manera negligente, con impericia y con imprudencia por parte del médico. Es decir, no tuvo la intención de causar a su paciente, por supuesto que no, pero fue imprudente, fue negligente y fue imperito, y a causa de incurrir en esas conductas ocasionó un daño a la integridad física o a la salud de su paciente. Pero como novedoso, recientemente en la ciudad de Córdoba, yo soy de Córdoba capital, ejerzo acá en la ciudad, hemos tenido un caso que todavía no tiene sentencia firme, pero salió en los medios, que por primera vez fue elevado a juicio una mala praxis médica en la cual la imputación que hizo la fiscal respecto a la médica fue por dolo eventual. ¿Qué es esto del dolo eventual? Se refiere a la figura en la cual el médico se representó en su cabeza, por su actuar, la posibilidad de muerte del paciente, por cómo él lo estaba atendiendo, pero sin embargo no realizó la conducta que debía realizar. Les voy a dar el ejemplo concreto de este caso. Este era un niño de 13 años que sufre una quebradura
en su muñeca o en su brazo, y resulta que la médica traumatóloga le hace un yeso en el brazo y este niño empieza a tener una complicación, un dolor insoportable. Su padre lo lleva al día siguiente a la atención médica, lo atiende esta doctora, le da una simple calmante, el dolor cada vez aumentaba, cada vez se hacía más progresivo, continúa el día siguiente de vuelta a la consulta, la misma médica lo atiende, le hace una anestesia, cada vez mayor, de nuevo al día siguiente, lo atiende la misma médica, hasta que los padres ya al cuarto día hacen una interconsulta con otro médico que automáticamente le dicen, mira, tu niño tiene una infección generalizada, hay que internarlo de urgencia, y lamentablemente ya era tarde. El niño termina falleciendo cuando por una intervención menor, como era una fractura de una muñeca. En este caso, la fiscal, luego de obviamente de acuerdo a las pericias médicas que se realizaron en el caso, llegó a la conclusión de que esta médica, por la cantidad de veces de atención que había tenido con el niño y lo que había notado incluso en su historia clínica, no había forma que no se le haya representado que podía tener un desenlace de esta forma, que podía morir el niño si no era derivado a un centro de mayor complejidad o por un especialista que realmente lo atendiera como corresponde. Es decir, se produce la primera elevación a juicio, por lo menos acá en la ciudad de Córdoba, en donde la imputación es homicidio simple, no es homicidio culposo, como en la generalidad de los casos que se producen, por lo menos que vemos a diario acá en la provincia de Córdoba. Bueno, como hablamos, cuando nos referimos ya a lo que es la mala praxis médica, y en la generalidad de los casos que hablamos de la culpa, de esta imprudencia, negligencia o impericia, la mala praxis médica puede ocasionarse ya sea por una acción o una omisión. Cuando hablamos de omisión, muchas veces dentro de esa omisión también está la omisión de derivación del paciente, como les comenté recién, a un centro de mayor complejidad. Es un deber tan importante que el médico tiene que conocer, que muchas veces genera situaciones tan penosas que simplemente se solucionaba con un poco de autocrítica en decir, che, no puedo encontrar, si bien lo atiendo, no le puedo encontrar el diagnóstico, lo derivo. Nosotros acá en la provincia de Córdoba tenemos una normativa que ante afecciones, que tenga un paciente de mayor complejidad, por ejemplo, que se atienda a una persona en el interior, y no están preparados en ese hospital, en ese dispensario, inmediatamente tiene que dar aviso, tiene que derivarlo, tiene que comunicarse al centro de mayor complejidad, y ese paciente tiene que ser automáticamente derivado de urgencia a ese lugar. Lamentablemente nosotros tenemos un caso en el estudio, que los quiero comentar para graficarles un poco esta situación, donde en la ciudad de Carlos Paz, un día una niña empieza a sentir que sus extremidades no tenía sensibilidad en las piernas. De repente no puede caminar esta persona. Le comenta a su madre esta imposibilidad, su madre obviamente preocupada llama por teléfono al servicio de emergencia, el servicio de emergencia asiste a la casa y dice que no la pueden trasladar a un hospital público porque no la tienen permitido, pero no la pueden atender por una persona de tamaño y no la podían en cierta forma subir a la ambulancia, entonces se van. Ahí ya tenemos un abandono. La madre, por sus propios medios, lo lleva a un hospital provincial a que la atiendan. La atienden de mala manera, no le hacen los estudios correspondientes, sino estudios muy superficiales,
y el diagnóstico al que llegan es que la niña estaba llamando la atención para con su madre. O sea, no tenía ninguna afección, sino que se estaba llamando la atención y por eso no caminaba, por eso no movía los brazos, en vez de profundizar, o en su caso, hacer una interconsulta. Como consecuencia de esto, la madre se lleva a la niña porque justamente no la quieren internar, pasa toda la noche en su casa con la niña inmovilizada y el otro día recién, por una derivación de un colega, la puede llevar a internar a un hospital de niños, que es un hospital de alta complejidad que tenemos acá en la ciudad de Córdoba. Inmediatamente que la niña ingresa al hospital, los médicos se dan cuenta que la niña estaba cursando un síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, para los que no conocen, es una enfermedad que ataca los nervios de la persona y comienza con una parálisis progresiva de los miembros inferiores hasta llegar a los brazos. Y muchas veces, si bien es una afección que tiene un porcentaje muy bajo de mortalidad, siempre y cuando sea atendida en tiempo. Entonces, en este caso, se perdieron días, horas, que ese día se podría haber salvado por una si simplemente se hubiese hecho una derivación, se hubiera dado cumplimiento a este deber que tiene el médico de interconsulta y derivación que le estaba comentando. En este caso hubo una omisión de estos médicos que obviamente ahora tendrán que responder por esa omisión. Por eso muchas veces es importante que los médicos sepan la normativa, los reglamentos internos de cómo tienen que actuar cuando no pueden dar un diagnóstico certero. Como hablamos entonces, lo que es la mala praxis médica puede derivarse de una acción o una omisión. Como sabemos, el médico es el único encargado de diagnosticar o dar un tratamiento, y para que haya mala praxis médica tiene que haber sido realizada esa acción o omisión con culpa, que ahora vamos a hablar bien cómo está compuesta esa culpa. Debe generar esa acción o omisión un daño al paciente, eso es primordial, no hay mala praxis médica si el paciente no sufre un daño, y a su vez, si ese daño no es relación causal con la acción u omisión. Muchas veces el médico puede actuar o puede haber omitido el actuar que correspondía, y el daño tiene otro factor causal y no la actividad o la omisión del médico, y en ese caso no estamos hablando de mala praxis médica. Al igual que el médico puede haber actuado muy mal en sus deberes profesionales, sin cumplir con lo que se denomina la ley Artis. ¿Qué es esto de la ley Artis? La ley Artis son los conocimientos científicos que de la práctica médica vienen dados tanto internacionalmente y nacionalmente, y sobre la atención de determinada afección. Es decir, cómo debe tratarse, qué tratamiento debe aplicarse a determinado diagnóstico. ¿Qué pasa? Si se dan todos estos supuestos, una acción o una omisión que sea realizado con culpa, que genere un daño al paciente, se genera una responsabilidad en el médico. Esa responsabilidad y esa culpa va a estar integrada por un hecho, una culpa, un daño y una relación causal que les comente. Esa responsabilidad va a poder ser de dos índoles. Como ustedes a lo mejor ya escucharon en las charlas anteriores, cuando se da una mala praxis médica se generan dos tipos de responsabilidad, o puede ser que se genere una y no la otra. La responsabilidad civil, que es la responsabilidad indemnizatoria a la víctima o a sus familiares por los daños ocasionados, que es la reparación indemnizatoria, y por otro lado lo que es la responsabilidad penal, cuando ya esa conducta, ya sea esa acción o esa omisión, a su vez implica un delito de índole penal.
como sabemos, los delitos generalmente que se dan en este tipo de intervenciones médicas son los delitos de lesiones, que pueden ser graves o gravísimas, de acuerdo así a la gravedad que tengan, si producen una disminución de un órgano, de un sentido, del trabajo, y bueno, una serie de requisitos que las mismas normas establecen para establecer si son graves o gravísimas. Como así también puede producir la figura de un homicidio, como hablamos recién, que puede ser culposo, o como el caso que les comenté, un dolo eventual, un homicidio simple, en el caso de que la persona a raíz de esta acción o omisión fallezca. En cuanto a los tipos de culpa, que esto se lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible para que lo puedan entender. ¿Cuándo hay negligencia? Negligencia es una omisión, para que ustedes entiendan. Cuando hay negligencia es cuando hay una omisión. Es no hacer algo que debía hacerse. No hacer algo que debía hacerse. Conforme de cómo debía hacerse, ¿cuál es el parámetro para saber qué debía hacer el médico? La ley ARPIS, es decir, las mejores prácticas médicas. Por ejemplo, el médico que omitió, previo a diagnosticarlo, hacer un estudio correspondiente de tórax. Por ejemplo, hacer un electrocardiograma al paciente antes de mandarlo a la casa y que después esta persona sufre un infarto. Ahí hubo una omisión, no se hizo algo que debía hacerse. ¿Está claro? Otro tipo de culpa es la imprudencia, que acá ya no estamos hablando de una omisión, acá ya estamos hablando de una acción. Es una acción que fue arriesgada, sin precauciones, fue apresurada, fue imprudente. Por ejemplo, un profesional de la salud, como es la enfermera, que prescribió un medicamento a un paciente que estaba en una sala de recuperación luego de una cirugía. Esa acción fue imprudente e incluso también, como van a ver ahora, fue imperita. Impericia. ¿Cuándo hay impericia? Cuando se actúa sin conocimientos o habilidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un ejemplo de cajón es, por ejemplo, un médico generalista que interviene en una operación de corazón. No está capacitado, no tiene los conocimientos necesarios o la habilidad necesaria que requiere la especialidad de cardiólogo para poder intervenir a un paciente en una operación de esa magnitud. Es decir, ahí actuó de manera imperita, es decir, con impericia. No estaba capacitado. Es difícil ver estos supuestos y es difícil muchas veces evaluar al médico que realmente está incurso en una impericia. Generalmente el título habilitante o la especialidad, por más que se equivoque o que demuestre realmente que son groseros los errores que tuvo, muchas veces es muy dificultoso decirle que era una persona que actuó con impericia, porque justamente es un especialista, pero lamentablemente muchas veces en la práctica se ven situaciones donde realmente se demuestra que esa persona no tenía los conocimientos necesarios o la habilidad para realizar la intervención que hizo. Y también otra forma de culpa es la infracción, que también como sabemos, los médicos están sometidos a una serie de reglamentos internos y externos, es decir, internos propios del lugar de trabajo donde se desempeñan, como así también normas, ya sea normas públicas referidas a la salud, que deben respetar sí o sí. Si estos médicos se apartan de esta normativa que los abarca, muchas veces también van a incurrir en una situación de culpa. A continuación le voy a dar algunos ejemplos. El cirujano que no controla el paciente postoperado y se va de vacaciones. ¿Qué le parece
¿en qué supuesto nos encontraríamos en este caso? ¿Este cirujano hizo una omisión o una acción? Este cirujano omitió realmente continuar valorando hasta que el paciente esté recuperado y sin importarle nada, se fue de vacaciones y resulta que esta persona a lo mejor tuvo una complicación. Es decir, ese cirujano fue negligente. Tendría que haber previsto cuándo esta persona ya iba a tener el alta postquirúrgica para decir, me voy tranquilo de vacaciones. El médico que deja al enfermero atender sin supervisión y este da un medicamento contraindicado. Si el médico deja al enfermero atender sin su supervisión y este da un medicamento contraindicado. En este caso, el enfermero claramente incurrió en una imprudencia y en una impericia. En cuanto a la impericia, porque no está facultado, no tiene la habilidad el enfermero, aunque en la práctica muchas veces, en cierta forma, se siente la confianza, quien debe prescribir el medicamento tiene que ser el médico. Es decir, que este enfermero se extralimitó en su decisión, pero en este caso es tan responsable el médico que omitió supervisarlo al enfermero, que en este caso sí el médico fue quien incurrió en una negligencia, en una omisión de supervisión. No podría haber dejado que ese enfermero medique a un paciente sin él estar presente, o cuanto menos darle la indicación en la historia clínica o por escrito de que, de acuerdo a la complicación que tenía el paciente, cuál era la medicación que tendría que brindarle. Y nosotros estamos en la lucha de un caso que realmente para nosotros nos movilizó y en cierta forma fue por el cual ingresamos a este mundo de la mala praxis médica, que bueno, acá está presente su marido, Luciano Fiorelli, que es el caso de nuestra querida Valeria Reynoso, que fue un caso en donde realmente se dio este supuesto, donde esta paciente, Valeria, en este caso, se había sometido a una intervención quirúrgica y luego, en sala de recuperación postanestésica, se le coloca un fármaco que ella era alérgica y así se había manifestado en sus antecedentes prequirúrgicos. Entonces, en este caso, de manera negligente, porque no se leyó la historia clínica, no se leyó los antecedentes médicos de Valeria, se le aplicó, en este caso era una meperidina, era un opiáceo, que ella era alérgica, y lamentablemente a raíz de esta aplicación, ella incurre en una depresión respiratoria, que con el agravante que no es advertida y no es auxiliada a tiempo. Entonces, en este caso, para nosotros se dan todas estas omisiones, toda esta culpa de manera reiterada. Tenemos una negligencia en la omisión de supervisión de una paciente que ha salido recién de una operación y donde es necesario, porque la propia normativa referente a los anestesistas lo exige, que hasta que el paciente no esté recuperado de la anestesia y no tenga la alta anestésica, no se puede retirar del lugar. En este caso puntual, el anestesista, quien había estado a cargo de la operación, se había retirado del lugar y había dejado un médico residente que casualmente tampoco estaba presente, sino que estaba interviniendo en otra urgencia. También se da este actuar desafortunado de la enfermera que en esta conducta con impericia se anima a aplicar por protocolo, por lo que sea, por evitar de que sufra dolor, sin siquiera mirar la historia clínica, aplica una meperidina, es decir, una droga a la cual Valeria era alérgica. Sumado a eso, también se da la negligencia
y en cierta forma de no tener a Valeria monitorizada como correspondía, con el oxímetro de pulso, con los sistemas que hoy la tecnología brinda para que esta situación se hubiese podido advertir en tiempo y hubieses recibido el auxilio necesario en el tiempo que correspondía. Como pueden ver, en un mismo hecho muchas veces se pueden dar distintos actos desafortunados de todos los profesionales de la salud interviniente que incurren en negligencia, en impericias. Bueno, me parece que es el ejemplo más patente que puedo brindarles y por el cual estamos luchando en busca de justicia desde hace varios años. Otro caso es el cirujano que opera una apendicitis y resulta que era un embarazo de 25 semanas, es decir, el cirujano se comió que la mujer estaba embarazada, no lo vio, no le hizo los análisis, no le hizo el test de embarazo, que el protocolo, como le hablo de esta ley ARTIS, requiere para este tipo de situaciones. En este caso también incurrió en una negligencia este cirujano. También el caso del infarto, por ejemplo, el caso de un paciente, que también tenemos un caso similar en la localidad de San Francisco, de una persona que tiene un dolor muy importante en todo su brazo izquierdo y en la parte atrás de la cabeza, en la columna, que realmente tenía unas sensaciones denominadas sensaciones de muerte realmente, y el médico de guardia, luego de una larga espera en la sala, digamos, de guardia, lo atiende y con un ecocardiograma, simplemente, sin ser evaluado en una interconsulta por un cardiólogo en ese momento, le da el alta médica, lo manda a la casa. Resulta que esta persona, posteriormente, cuando lo ve un cardiólogo, lamentablemente este cardiólogo, a mi modo de ver, también demuestra prácticamente impericia, porque simplemente le hace una entrevista verbal de cuáles eran sus antecedentes médicos y agarrándose de que esta persona había dejado de fumar hace poco, le dice que estaba sufriendo un síndrome de abstinencia por el tabaquismo. Entonces lo manda a que fume, que no lo deje tan de golpe, y que empiece a hacer deporte, que empiece a caminar, que la semana siguiente empiece a correr y empiece a hacer deporte, sin siquiera evaluar ese ecocardiograma, ni siquiera pedir un electro, ni otros estudios más específicos y más profundos de laboratorio como corresponde en ese tipo y que manda la ley ARTI, que manda la práctica que debe hacerse en esos supuestos. Lamentablemente, este paciente, tomando la recomendación médica, empieza a hacer práctica deportiva y el desenlace fue el peor. En ese esfuerzo deportivo sufre un infarto. Esta situación se hubiese podido evitar si este médico realmente no hubiese sido negligente, hubiese mandado a hacer todos los estudios correspondientes y se hubiese podido advertir de antemano el problema cardíaco y nunca lo podría. Es más, desde la guardia tendría que haber quedado internado porque la gravedad del cuadro que tenía. Otros casos de mala praxis que les voy a comentar para tratar de hacerlo un poco gráfico en cuanto a esto de la negligencia. Una mujer de 60 años con un diagnóstico de diverticulitis aguda perforada. Resulta que el cirujano, en este caso era un cirujano especialista, digamos, en cuestión digestiva, le aconseja y lo opera por este cuadro. Resulta que esta paciente tiene una complicación, tiene una anastomosis, que a raíz de esta complicación se le practica una nueva cirugía
sufre una trombosis a raíz de esta nueva cirugía y resulta que en la unidad de cuidados intensivos sufre un montón de complicaciones a raíz de todo este cuadro y estas cirugías practicadas. En este caso, tenemos el hecho, tenemos un actuar que vamos a evaluar si es culposo o no, tenemos el daño, que son todas las secuelas físicas que tuvo. En cuanto al hecho, me refiero a que tenemos la intervención quirúrgica, que es esta operación de Hartmann que hizo el cirujano digestivo, y tenemos la relación de causalidad entre ese hecho, entre esa cirugía y el daño. Pero si ustedes ven, en este caso, hay una ausencia de culpa. ¿Por qué? Porque el cirujano actuó conforme a la ley Artis. El diagnóstico que tenía esta señora correspondía realmente que se haga este tipo de cirugía. Lamentablemente sufrió complicaciones que son normales, habituales, que están dentro del riesgo propio de la intervención quirúrgica, que seguramente debe haber estado consignado en el consentimiento informado, y por lo tanto se eliminó la culpa, es decir, acá no hay mala praxis médica. Esto para que ustedes más o menos también uno pueda comprender muchas veces qué supuestos tienen que darse relativo a la culpa para que realmente exista una mala praxis médica, porque si no, lamentablemente, se va a estar iniciando una aventura judicial más que un reclamo reparatorio o en su caso de condena de índole penal. Es importante que los profesionales, en este caso del derecho, actúen, que esto también lo doy como consejo, actúen siempre acompañados de un equipo médico. Yo soy abogado, yo no sé de medicina. Si me viene una consulta de mala praxis médica, yo no puedo largarme a iniciar automáticamente una demanda. Para eso tengo que verlo con un médico que realmente evalúe, primero que nada, si hay daño y si hay una relación de culpabilidad entre el actuar médico y ese daño, si hubo una culpa, también un apartamiento de la ley Artis, es decir, de los procedimientos que tendría que haber observado el médico para actuar. Todas esas cuestiones las va a ver un médico. Y yo como abogado le voy a pedir al médico que me diga realmente si están estos elementos, porque si están estos elementos hay caso. Es decir, hay posibilidad de hacer un reclamo. Si no están estos elementos, como sabemos, son procesos donde hay que luchar contra un sistema muchas veces pericial, que muchas veces no son del todo imparcial. Entonces realmente hay que tener la seguridad de que se dan los supuestos de la responsabilidad civil o responsabilidad penal para iniciar este tipo de acciones. Además, que muchas veces en estos casos se está iniciando la acción contra un médico. Que el médico, como sabemos también, y es una realidad en nuestro país, lamentablemente, hoy en día no es la misma profesión de hace bastantes años atrás, sino por el contrario, están sometidos a largas guardias, a exceso de trabajo, mal pagos, y brindan muchas veces, como se demostró en la pandemia, la vida por la población. Entonces también uno tiene que tener la seguridad y la certeza de que ese médico realmente actuó de manera negligente, imperita, y realmente hubo una culpabilidad en el actuar dañoso, porque si no, también esa persona, durante los años que demore la justicia, también les aseguro que no va a dormir y no va a conciliar el sueño. Entonces uno también tiene que ser responsable en este tipo de actuaciones. Otro caso, para graficarles, no sé cómo estoy con el tiempo, no los quiero aburrir, es el caso de un nene de 7 años que tiene un diagnóstico de neumonía que era alérgico a la penicilina. El médico no le pregunta los antecedentes al niño y le inyecta
un medicamento que le da una reacción anafiláctica. En este caso, el niño, luego de la complejidad, digamos, de esta reacción, gracias a Dios responde al suero y a la adrenalina y se recupera. En este caso tenemos el hecho, tenemos la culpa, o no, acá vemos, tenemos el daño, la relación causal, pero en este caso no se da el daño. Gracias a Dios, esta persona respondió al suero y a la adrenalina, es decir, se recuperó y no quedó con daños ni con secuelas, entonces tampoco tenemos una mala praxis médica. Voy al último caso, que es un hombre de 46 años, tenía un malestar general, más estrés, entre sus antecedentes al momento de hacerle un control médico, le hace un examen y los signos vitales aparecían normales de esa persona, y se le hacen distintos exámenes y solamente se le diagnostica que tenga un control ambulatorio, cada tanto tiempo volver a la clínica a controlarse. Y resulta que aparece una apendicitis perforada que no había sido aparentemente advertida porque el examen, la historia clínica decía signos vitales normales. En este caso, tenemos el hecho, tenemos la culpa, tenemos el daño, la relación causal. Pero la duda acá está en la culpa. Acá hay que determinar dos cuestiones. Si realmente hubo una mala revisación médica al momento de evaluar al paciente y se puso signos vitales normales, cuando en realidad la inspección física, es decir, el control del paciente no fue el correcto, en ese caso sí hubo una negligencia, hubo una culpa del médico que no advirtió con los estudios correspondientes que esta persona tenía este cuadro, o muchas veces también se puede dar que hubo un error propio ya en lo que es la anotación de la historia clínica, es decir, se consignó signos normales, que eso también es importante, que los médicos sepan que la historia clínica es el derecho de defensa que tienen los pacientes y lo que no esté anotado ahí realmente les va a jugar en contra. Bueno, espero no haberlos aburrido con estas cuestiones por ahí muy técnicas, y ya muchas gracias y quedo abierto a cualquier tipo de consulta o pregunta que tengan. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que yo vengo siguiendo las consultas en honor a la brevedad que me ha propuesto Gabriela y en orden, ahí te mandé para reactivar el audio, Gabriela, por si te querés sumar también, en orden al objetivo que tiene la ONG por la vida y la salud con este ciclo de charlas, que es, para ejercer los derechos hay que conocerlos, es decir, despertar el debate acerca de justamente cuáles son los derechos, cuál es el mundo del deber ser, para acercarlo a lo que sucede y para que podamos tener herramientas para reclamar. Así que en ese sentido hice un resumen, Ricardo, si querés sacate la pantalla, así ya la... Ah, no, déjala para así tienen los datos tuyos, déjala un ratito más. Leonardo planteaba al inicio, porque se fueron dando preguntas mientras vos hablabas, y algunas las fuiste respondiendo, por lo tanto las vamos a pasar por alto. Leonardo planteaba al inicio, cuando mencionaba los elementos para tener en cuenta, mencionaba la cuestión de la palabra de uno contra otro, paciente versus médico. Yo entiendo que esto es una cuestión probatoria y es una cuestión de pericias. Wanda, y creo que fue 2 veces Wanda y Cintia planteaban la cuestión del médico responsable, o sea, ¿cuál es el médico responsable en el caso de una atención en donde hay más de una disciplina que interviene en la consulta? Y yo creo que ahí eso abre la puerta hacia la responsabilidad ya no personal del médico, sino que del funcionamiento del establecimiento de la clínica, que me parece que es una puertita que también se hable ahí, que después lo mencionaste en algún momento en esta cuestión del reglamento interno que debe tener todo tipo de establecimiento médico en este sentido. Mariana planteaba una cuestión por la... En ese caso te interrumpo un segundito. Sí, dale. Muchas veces es una realidad, digamos que muchas veces estas malas praxis muchas veces no podemos individualizar en una guardia,
cuál es el médico tratante, porque no sabemos, no lo conocemos, y cada vez la profesión médica es así, y muchas veces esa relación de paciente conocido ya no existe. Y en ese caso, como bien dijiste vos, muchas veces la acción de índole civil va a ir dirigida directamente al establecimiento médico, es decir, en este caso, al hospital, a la clínica correspondiente, donde la clínica, por la carga dinámica de la prueba, va a tener que aportar ella el nombre de cuál es el profesional que atendió en ese momento, y si no lo aporta, va a responder por la obligación de cuidado que le cabe a este tipo de establecimiento, donde la persona que se va a atender no puede sufrir un daño de otra índole ni un daño mayor. Hemos tenido un caso de una enfermera que lamentablemente al momento de aplicar una medicación, aplicó una medicación sobre arteria, causó una trombosis, pero nunca le podíamos individualizarle, de hecho tampoco era la intención ir contra la enfermera, y el tribunal terminó condenando el nosocomio, porque son garantes de cualquier dependiente que trabaje en la guardia, tiene que responder en calidad de titulares, de empresarios de la salud. Perfecto. Gaby, creo que estás ahí. La última, Alexis, ¿cómo se contempla el abandono en una enfermedad terminal? Que entiendo que se debe relacionar a esta cuestión de la obligación de medios y no de resultados que tienen los médicos, ¿no? Pero no sé si quieres agregar algo, Ricardo. Sí, a ver, la situación de abandono también se da en el profesional que abandona un tratamiento. O sea, el profesional que está aplicando un tratamiento ante una enfermedad terminal no puede abandonar al paciente en el transcurso de ese desenlace, digamos, de la enfermedad esta, sino que al contrario, tiene que continuar con ese tratamiento. Y ni hablar si está en una situación crítica donde tiene que el deber de asistirlo. O sea, el abandono se produce igual. No sé cómo habrá sido el caso puntual en cuanto a las circunstancias, pero por supuesto que existe una obligación, por más que esté en una situación terminal. Eso no lo aliviana al médico de cumplir con sus obligaciones. Y tenemos dos pedidos de palabra que le vamos a pedir en honor al tiempo, brevedad, que es Leonardo y Sonia. Vamos a arrancar con Leonardo, a quien ya le mandé para reactivar el audio. Te vamos a pedir brevedad, Leonardo. Ahí te mandé para reactivar el audio. Y después vamos a ir con Sonia. ¿Estás, Leonardo? Tenés que reactivarte vos el audio, que ahí te mandé yo la... Ahí estás. Hola. Sí, ahí te escucho. Perdón, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos. Sí, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. No, quería resumir, porque la verdad vengo hace unos meses hablando con Gabriela. Yo soy de Lomas de Zamora, soy estudiante de Derecho, y bueno, justamente pasé por dos problemas, más que nada el de mi mamá, el médico cirujano había salido en la tomografía que tenía algo en el peritoneo, y bueno, el gastroenterólogo cirujano, que ya le había operado un cáncer de colon, estaba curada, se estaba originando una peritonitis, y por el COVID, en mayo del año 2021, no la quiso operar por miedo, y resulta que en septiembre la enterré. Además de eso, tenía un cáncer de estómago, que el mismo no era del colon, porque no tenía nada que ver, según me dijo el oncólogo. Pedí toda la epicrisis, la historia clínica, y bueno, además la dejaron morir sin hacerle, por el tema de la anemia que ella tenía, por el mismo cáncer, supuestamente de estómago, que los estómagos son muy fulminantes. Y la verdad, estoy mal, y bueno, sigo escuchando todas estas... Quería preguntarle al doctor, mínimamente, ¿no? Obviamente no quiero algo, pero ¿cómo vería este caso, por ejemplo, ¿no? Sí, yo como te digo, yo no estoy en condiciones nunca en estos casos de por ahí dictaminar algún curso a seguir, digamos, en el sentido de qué éxito puede tener un reclamo de este tipo, si no veo la historia clínica con un equipo médico que me diga, como le expliqué recién, que hubo algún actual culpable
o realmente, como hablamos recién, con un dolo eventual de parte del médico. Si también hubo una relación de causalidad entre el mal actuar médico, en este caso que nosotros estamos sospechando, y el daño. Es decir, que no me animaría, lamentablemente, en darte una devolución de ese tipo. Habría que evaluarlo con un perito que realmente pueda ver la historia clínica, y en ese caso sí, a lo mejor necesita una actuación judicial para secuestrar la historia clínica en el caso que no te la den voluntariamente, y en base a eso se puede estudiar acabadamente todo lo que pasó ahí, y reconstruir el hecho, y en base a eso saber bien el curso de acción a seguir. Perfecto. Sonia, estás ya con el micrófono habilitado. Bueno, buenas noches. Yo soy médica, me presento al doctor, aunque ya todos me conocen. En el caso mío, el fallecimiento de mi marido ocurre días después de haber recibido una internación con una demora de 14 horas con un cuadro de insuficiencia respiratoria muy severa. Yo lo que quería saber era, además de que la médica no hizo absolutamente nada y en primera instancia pidió una derivación a un sector, no a terapia como debería haber ido en su momento, sino a una sala común solamente con bigotera. Yo lo que quiero saber es si realmente la obra social también es, en este caso, siendo un servicio contratado de ambulancia, también es solidaria en esta, en primera instancia en el abandono, y en segunda instancia en lo que hace a la mala praxis, porque si no hubo la atención suficiente desde un principio, el abandono del paciente termina en un acto de mala praxis en sí. Y si esto es solidaria a la obra social, y si además la gerenciadora, porque la mayoría de las obras sociales están gerenciadas por entidades netamente administrativas, también son solidarios al momento de la acción penal. No sé si, bueno, si Gabriela también se anima a responderlo, digamos, si lo hacemos en conjunto, pero bueno, yo lo que pienso personalmente es que desde el punto de vista penal, en este caso, quien tenés que dirigir la acción, por lo menos, de cómo se maneja acá en Córdoba, y entiendo el resto del país, son las personas físicas que realmente tuvieron una accionar negligente, o como hablamos recién, impedito, o realmente incursionaron en la figura del abandono de personas o una misión de auxilio. Esas personas van a ser responsables penalmente, y contra ellas va a ir la denuncia penal, no contra la obra social, porque en ese caso, primero, que todavía no existe en nuestra legislación una responsabilidad penal de las personas jurídicas, y segundo, que lamentablemente el sistema va contra la persona que actúa. Muchas veces la sensación que deja es que por lo menos lo he tenido en casos, que muchas veces entiendo yo que el director médico, por una política de trabajo que justamente no pone las personas necesarias, también es responsable, y hasta penalmente. Pero muchas veces, lamentablemente, la legislación nos complica la posibilidad de fundamentar una responsabilidad penal. No implica eso que vos puedas iniciar la acción de índole indemnizatoria y civil en contra ya de la clínica, de la obra social. En este caso, si vos te tendrías ahí obligadamente porque esa obra social te cubría en ese lugar y no otro, el seguro, si es citada en garantía. Pero bueno, yo entiendo que de lo penal, en principio tendrías que ir contra los responsables del actuar omitivo o de la acción, digamos, culpable. Yo voy a agregar a esto que en el tema de Sonia, coincido absolutamente con Ricardo lo que dice, pero en el tema de Sonia lo que nos estuvo trabando es que el servicio de ambulancia y la obra social no nos entrega la historia clínica, no nos entrega, con lo cual vamos a tener que iniciar una denuncia a ciegas, porque no tenemos la historia clínica del paciente.
Sí tenemos en este caso la opinión de Sonia, que es médica y era la esposa de la persona fallecida, y que asegura que si lo hubieran atendido en el momento oportuno, la muerte no se hubiera ocasionado. Sí, en esos casos está bueno por ahí encarar, si bien a lo mejor en la denuncia no podemos hacer un relato cronológico y específico de los hechos, porque justamente no tenemos la historia clínica, pero por ahí, por lo menos con la íntima convicción, diciendo que creemos que realmente fue víctima de mala praxis a raíz de cómo se dieron los hechos que fueron básicos, de la espera que tuvo en guardia y demás, ya una de las medidas de prueba tiene que ser ni hablar de esa misma denuncia, es que la Fiscalía vaya a secuestrar la historia clínica. Exacto, es lo que vamos a hacer. Igual, perdón, no quiero hacer un tema personal, pero la demora de 14 horas esperando una cama en una terapia, o por ejemplo, la no provisión por parte de la obra social del tubo de oxígeno, que lo tuve que reclamar y pararme en el playón del hospital, porque si el tubo de oxígeno se agotaba, no teníamos, que es lo que dice la obra social, que Sancor Salud no podía proveer el tubo de oxígeno porque estaban en un cambio de guardia. Entonces, a lo que yo le contesto, si era lo mismo esperar una aspirina que esperar justamente un tubo de oxígeno. Sí. No suena algo de sentido común y obviamente que la sensación de que algo está mal está y hay que avanzar en la investigación. Y claramente ahí puede tener un abandono también de una misión de auxilio y un abandono de persona. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Tenemos un pedido más de la palabra, le vamos a pedir brevedad porque nos hemos extendido mucho en el tiempo, que es Alexis. Alexis, te estoy mandando, para que vos reactives, te estoy mandando el pedido para que reactives tu audio. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Voy a tratar de ser corto con los usos para tratar de entender el cuadro específico. Yo comenté y pregunté en el caso de un cuadro terminal, más que nada Alexis, agarrate el micrófono y levantalo un poquito porque le estás pegando con la ropa y hace una interferencia. Trata de sostener. Ahí está. Que no quede colgando porque es como que hace una interferencia. A ver. Ahí, levantalo un poquito. Ahí, dale, ¿vale? Voy a poner de vuelta, perdón. Relataba, entonces yo pregunté qué pasa en el caso, si es abandono de persona cuando es un caso terminal. Pero ante la siguiente situación, nosotros fuimos, nuestro hijo falleció de un glioma, que es un tumor cerebral terminal. Pero antes del diagnóstico, cuando empieza su etapa de internación, nosotros fuimos, porque él estaba con dolor de cabeza, un mediodía a la guardia. Le hicieron análisis de sangre, lo vieron, y le hicieron una radiografía de cráneo torácica. Bueno, volví a casa, que está todo bien, es una sinusitis. Volvimos a casa. El mismo día de la noche empieza con ataxia, ya se marea, no se podía sostener, ya empiezan ya venía con dolor de cabeza y vómito, ahí ya empiezan otro tipo de síntomas neuronales. Volvemos a la guardia, no nos hacen un nuevo ingreso de guardia, sino que dicen que es el mismo ingreso de guardia de cuando fuimos el día ese al mediodía. Ahí ya hacen una tomografía, porque ella no se podía sostener de pie. En la tomografía está la masa, son las 3 de la mañana, él se va a dormir, dice, mamá, te amo, fue lo último que dice, y luego de las 3 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana no tuvimos novedades de ningún personal médico. Pero ante la siguiente circunstancia, ya sabían, ya le estaban pasando corticoides para, supongo que reducir la inflamación intracraneana, y cuando yo voy a buscar al médico, Ren estaba teniendo un pequeño movimiento en la lengua, no se despertaba. La llamo a la médica, ella estaba haciendo tareas administrativas de guardia en un piso de internación intermedia, y me dice, mira, está convulsionando. Si no me llamabas, yo seguía haciendo tareas administrativas. Yo no sé si se puede explicar, si existe una historia clínica, tampoco sé, que no tengo intención ni de dar ningún tipo de acción, simplemente está consciente a la clínica y termina convulsionando y en un estado de coma que lo deja en una condición neuronal que no permitió que ni siquiera le hagan las primeras terapias terapéuticas oncológicas,
ante un cuadro que al final igual de todos modos era terminal y de todos modos se iba a morir el de ese tumor, porque hoy en día esos tumores no tienen cura. Pero la pregunta es, en esa circunstancia inicial, donde probablemente si hubiesen atendido de otra manera y si la médica que le tocaba el turno de guardia encargada de piso hubiese estado controlándolo más seguido, porque de las 3 de la mañana hasta las 10 que yo la fui a buscar y la estaba funcionando no apareció nadie, ni siquiera ofrecernos a mi señora y a mí, que estábamos ahí los dos sentados en una silla porque no damos más, inclusive el proceso de entrar a la guardia al mediodía y volver a la noche, y que te digan, no, esta es la misma ingreso de guardia del mediodía, no es un nuevo ingreso a la guardia, toda esa parte, nunca terminamos de entender qué ocurre ahí, si hay abandono, tiene que ver que sea terminal o no el cuadro final, si las circunstancias podrían haber sido mejores, más allá de que igual nuestro hijo se iba a morir porque la enfermedad que le tocó enfrentar es terminal por donde sea. Pero la etapa esa inicial de ese ingreso a la internación es la parte que siempre nos deja como una sensación de, bueno, de qué pasó ahí. Sí, bueno, antes que nada, bueno, siento mucho tu caso, y como todos los casos, la verdad que nos conmueve un montón, y bueno, son situaciones que lamentablemente son difíciles también de dictaminar una alternativa a seguir, porque desde el punto 1 habría que verlo con un especialista, justamente lo que vos me estás diciendo, digamos, en cuanto a la posibilidad de que sea efectivo ese tratamiento médico que se estaba aplicando, no se aplicó en tiempo, en cómo hubiera repercutido en recuperar la salud de tu niñito. Pero bueno, ni hablar que todas estas conductas son conductas ilegales, son conductas que generan un daño moral y un destrato a quienes somos pacientes, pero bueno, muchas veces es difícil encontrar la justicia también, porque sabemos que más allá, estas cuestiones muchas veces quedan en sanciones administrativas, de un mal actuar que tuvo el hospital, pero como no se dan los presupuestos propios de la responsabilidad civil o penal, muchas veces como que se empiezan a acotar las vías legales, y por ahí todo lo que implica un juicio, pero bueno, eso ya queda en la íntima convicción de cada uno, si realmente por lo menos quiere dejar un precedente, más allá de cualquier tipo de reclamo, de que esto no vuelva a ocurrir, y que realmente que sepan que actuaron mal, que sepan que actuaron mal, cualquiera sea, así no sea una acción indemnizatoria, o sí, pero no dejarlo en la nada, sino que realmente sepan que no actúan bien, y que el sistema lo tiene que cambiar. Yo creo que de a poco, muchas veces, y esto yo le agradezco a Gabriela, en toda esta fuerza y esta movida, porque sabemos que hasta hace poco estos casos siempre quedaban en la nada, y directamente las personas, por el propio sistema, ni siquiera se animaban o evaluaban de iniciar algún tipo de acción. Y hoy con esta educación, este empuje y demás, realmente pueden ejercer su derecho y evitar sobre todo que el sistema de salud mejore, que estas prácticas realmente sean conscientes quienes dirigen clínicas y nosocomios, que realmente está en juego la vida de las personas, y que esto no es un negocio, ¿no? La salud no puede ser un negocio, la salud no se negocia, y en eso creo que hay que resignar la lucha, y así sea insignificante el reclamo, hay que dejar una huella para que no vuelva a pasar. Yo Bueno, agradezco profundamente. ¿Hay alguien hablando? Habla vos. Quería Adelante, Gaby. agradecerte. Eso, yo nada, iba a hacer lo mismo, agradecer al doctor Ricardo Obregón, que, bueno, Ricardo para nosotros que nos ayuda a todas las familias de Córdoba, de la ONG, con una responsabilidad como la que demostró recién. Dijo algo muy importante, no se trata de hacer denuncias por hacer, sino que toma el recaudo de tener un equipo médico al lado, que es lo que digo siempre yo, lo que expliqué ayer, ¿no es cierto?
primero sepamos de qué estamos hablando para después accionar. Porque esto, si no, trae dos cosas. Primero, un proceso que lleva a nada, y segundo, una poca credibilidad de quienes estamos haciendo este trabajo. Así que también es importante para los abogados actuar como actúa él, ¿no es cierto?, con esa responsabilidad que nosotros conocemos. Y bueno, agradecerles infinitamente a todos, y a Ricardo, por supuesto, haber prestado su tiempo, y a todos los que vengo agradeciendo. Es un día muy emotivo para mí, para todos, hoy. Y esto que dijo Ricardo es muy importante. Esta lucha ya empezó a dar frutos. De lo que antes no se podía hablar, hoy se habla. Hoy se habla de mala praxis, y no es para castigo, sino para mejorar, para hacer un mundo mejor, un sistema de salud mejor. Gracias, Gracias. Gaby. Aguantame un segundito, Eugenia, porque Alapa, decinos tu nombre, te vamos a pedir brevedad porque ya estamos en el cierre, pero decinos, estás habilitada. Sí, mi nombre es Flor Braga, soy de Alapa, de la Alianza Argentina de Pacientes. Yo tenía una duda. Yo planteé ayer el caso de un médico que hemos venido siguiendo porque tiene muchos damnificados, son más de 10 familias, ha habido muertes, en algo que no fue nada inocente. O sea, él hizo consentimientos informados que no entregó a los pacientes, muchos pacientes no sabían que eran parte de un ensayo, y se mandó 70 millones de cosas complicadas. El tema es que los pacientes tienen miedo. Mi pregunta es, ¿una ONG con su personería jurídica puede llevar adelante el juicio? O sea, yo puedo ir, son dos preguntas, ¿puedo yo, Flor Braga, que no soy damnificada, denunciar a un tipo que sigue haciendo ensayos clínicos, que sigue trabajando con las farmas, que sigue estando en clínicas privadas importantes? ¿Lo puedo denunciar yo? Esa es una. Y la otra es, ¿la ONG puede hacerse cargo desde la personería jurídica y hacer la denuncia? El tipo sigue matando, así de corta. Creo que esa respuesta la puede dar mejor Gabriela que yo. La ONG puede acompañar a los familiares, pero y puede llegar a ser, a interponer una denuncia en fiscalía, pero no sería el actor directo. Puede acompañar a los familiares. Si vamos a denunciar un homicidio, como es un delito de acción pública, sería el fiscal quien tiene, luego de que ponemos la denuncia, el fiscal quien tiene la facultad de continuar, pero no las ONG de participar con la figura de particular damnificado que correspondería en un caso concreto, o cuando lo hagan los familiares concretos, ¿no es cierto? Las familias de las víctimas. Estás desmuteada, Flor. Yo te prometo que en las charlas que vamos a tener para tratar este tema específico, yo voy a incluir al doctor Obregón para que nos ayude. Así podemos cerrar esto, ¿eh? Yo, Gaby, desde mi parte, decirte que el 29 de julio te estamos acompañando y que la ley Nicolás va a ser ley. Yo les agradezco de todo corazón, y quiero dejar aclarado algo. La ley Nicolás fue como muy atacada por muchas corporaciones médicas, ¿no es cierto? Han sacado carteles enormes que decían no a la ley Nicolás. Esa ley Nicolás fue modificada por el diputado, quien consiguió llegar a un acuerdo, ¿no? Y algo que nos conforme a todos. Es muy difícil para un diputado hacer una ley que conforme a los pacientes y que conforme a los médicos. ¿Para qué lo hizo? Para que realmente sea ley, porque él hubiera cumplido con su obligación, ¿no? como representante, presentando una ley que nunca iba a salir porque se iban a oponer un montón de corporaciones, ¿no? Los seguros, las corporaciones médicas. Entonces, yo quiero aclarar que yo siempre hablo de la ley Nicolás, y la ley se va a llamar ley Nicolás, y tiene mucho de la ley original, pero está mucho mejor hecha, porque incluyó en esa ley un tema preventivo, de los que hablaba Ricardo, ¿no es cierto?, de poner protocolos obligatorios en los hospitales y de un montón de cosas
en las que el diputado hizo participar a médicos muy importantes y que a través de él pudimos decirles, las familias estamos sufriendo, y a través de él pudimos lograr que estos médicos lo entiendan y que entiendan que necesitábamos esta ley. Así que hoy todas las familias tenemos una gran emoción porque por primera vez el diputado Fabio Quetlas la expuso. Yo no podía ni mostrar este último proyecto final que él hizo porque no era mío, era de él. Y la expuso en el Observatorio de Seguridad del Paciente, donde solamente había médicos. Y la verdad que lo hizo con una humanidad que creo que les hizo comprender a todos ellos, acompañados de médicos de absoluta talla y respetados por esa organización médica, en donde anunció que el 29 de julio va a presentar la ley. Yo les agradezco a todos que nos acompañen ese día, porque va a ser un día muy emotivo para nosotros y porque yo sé que esa ley va a salir, porque fue puesta desde el corazón, desde la buena fe del diputado y de equilibrar la balanza. Una ley que nos sirva a todos. No para matar a los médicos, no para ir en contra de los médicos, sino para exaltar a los médicos de excelencia y que todos seamos responsables de los actos. Y yo la verdad que lo siento como que si esta ley sale, es para las familias la mejor indemnización. Como arrancó esta lucha que dice, si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para ayudar a otros, eso es lo que queremos lograr. Nosotros perdimos, queremos que los demás ganen, que todos ganemos en esta lucha. Así que de corazón les agradezco a todos el granito de arena que pusieron, el empuje. Le agradezco al intendente de Madariaga, que nos ayudó a esto, a llegar a este diputado que no conocíamos. Le agradezco a ustedes por alzar la voz por todos nosotros. Y le agradezco a nuestros seres amados el estar empujando desde algún lugar esta lucha para que esto sea posible. Y les pido disculpas, pero realmente es un día de mucha emoción para mí, un día en donde voy viendo que aquello que pensamos que era imposible está llegando. Y sí les pido y necesito, y los comprometo a que estén el 29 en el Congreso, y para comprometerlos les voy a decir algo. Santoro dijo que me iba a acompañar, así que ustedes también tienen que venir. Y Santoro no es de Villa Gesell, es la persona que me llevó hasta ese lugar. Vamos a estar. Te Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Te agradezco. Y perdón, por ahí no es muy formal, pero es de corazón. Sentir que esto lo ganamos entre todos. Hoy en el grupo de la ONG lloraban todos porque escuchamos todos al diputado hablar. Y escuchó y contó cómo él llegó a esta ley y dijo, era algo que no conocía, yo estaba fuera de esa realidad. Y yo lo entendí, porque no muchos conocen lo que sufrimos las familias que padecemos esto. Así que gracias infinitas, estuvo hermoso esta jornada de 3 días y les agradezco el lugar que nos han dado a todos y la importancia. Y bueno, nos vamos compartiendo el interés legislativo que gestionamos aquí en el Consejo Deliberante, porque estos temas hay que conocerlos, hay que difundirlos, hay que militarlos mucho, y como lo decía el eslogan de esta jornada, para ejercer los derechos hay que conocerlos, así que gracias a vos, Gaby, por esta lucha y por este corazón que tenés. Gracias a todos. Gracias Ricardo, que lo hinchamos siempre. Gracias de corazón a cada uno de ustedes. Un abrazo inmenso, Eugenia, y un abrazo a todas las familias que son mi familia, todas las familias que perdieron un ser amado. Los quiero